Ya está con nosotros el gran Ramiro Correa, economista en jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo. Estos aplausos que suenan son para Ramiro Correa. Muchas gracias. Que vamos a estar hablando de lo que se viene en el Parlamento. Sí. La rendición de cuentas. La rendición de cuentas, exactamente. Quiero que nos pongas en autos. A ver, ¿ya está el proyecto? Ya está el proyecto presentado. Bien. Desde la semana pasada. El Bien. Poder Ejecutivo, cumpliendo con los plazos legales, presentó este proyecto de rendición de cuentas, justamente proyecto porque sí que tiene que ser votado. Claro. ¿No? El proyecto de rendición de cuentas tiene como dos grandes partes. Una primera parte que es, propiamente dicho, la rendición de cuentas del año pasado. Bien. Que dicen, bueno, los ingresos fueron tanto, los gastos tanto, el déficit es tanto. Que en Perfecto. realidad eso ya lo conocemos por las estadísticas fiscales. Eso es simplemente tomar conocimiento. Y después viene la segunda parte, que es la más importante, que es todas las modificaciones e innovaciones que hace la rendición de cuentas a la ley de presupuesto. Perfecto. ¿Tá? Le Entonces, agrega presupuesto, le agrega más presupuesto a algunas cuestiones también. esa, ¿no? o le saca, O le lo saca, que fuera, exacto. ¿no? O sea, Bien. la Sí, lógica presupuestaria en Uruguay es: asume un gobierno, ley de presupuesto que proyecta 5 años, Claro. y después revisión anual mediante Las la rendición rendiciones de cuentas. Exactamente, Perfecto. ¿no? Ahí está la madre del borrego, lo que habíamos hablado también, creo, en la columna anterior, Ujú. y es, bueno, una rendición de cuentas que se preveía, o por lo menos estaba proyectada por el ministro como de gasto cero, Ujú. ¿no? Sin embargo, no va a ser de No gasto fue cero, gasto eso quedó cero, así. Exacto. Y que tiene algunas quitas en el presupuesto y asignación en otras, y quiero que las detallemos, Sí, si te exacto. parece. La rendición de cuentas, como decís tú, Mm. no fue de gasto cero, o sea, aumentó el gasto, ¿tá? Que acá es importante, aumenta el gasto por encima de lo que dice la ley de presupuesto. O sea, ya la ley de presupuesto prevé un aumento del gasto anual, porque la política fiscal de este periodo es mantener la relación de gasto público sobre PIB. Entonces, Bien. a la medida que el PBI va creciendo, más o menos, el gasto público va acompañando ese crecimiento, por lo tanto la ley de presupuesto ya prevé un aumento de gasto todos los años. Perfecto. Lo que se dice de gasto adicional o que no es gasto cero es justamente lo que queda por arriba de ese gasto ya previsto. O sea, si el ministerio hubiera mantenido el gasto previsto de rendición de ley de presupuesto, ahí hubiera sido gasto cero, ¿no? Si hubiera hecho esta cuestión de Claro. reasignación, de decir, Perfecto. bueno, de Bien. lo que ya tenía previsto, que iba, no sé, por decir algo, ¿no? Tanto al Ministerio de Industria, bueno, no va ese tanto y va para este otro. Claro. ¿tá? Que ahí implica, y esto es importante decir, estas reasignaciones Sí. implica que el Ministerio de Economía logre que los demás ministros acepten, ¿no? Claro. Porque esto ya está previsto en la ley. Total. O sea, el ministro de Industria o la ministra de Industria le puede decir, che, pero yo esto lo tengo en mi línea base presupuestal. Es una batalla, digamos, claro. entre el ministerio. Es una ¿no? negociación Sí, que una tiene que hacer el negociación, ministro de claro. Economía y que lograr justamente que se la lleven, que por ahora lo ha venido logrando, ¿no? Con respecto al gasto adicional, se suma este monto de 30 millones de dólares, ¿tá? Que en un principio era a partir del 2027, anual, que tenía una serie de prioridades, que era población en situación de calle, transferencias sociales para primera infancia, seguridad. ¿Tá? Luego se agregó ahora en último momento algo de educación, referido a educación también, pero más o menos ese es el monto incremental, lo que se llama el costo de esta rendición de cuentas. A priori hoy serían más o menos 30 millones de dólares. Bien. ¿tá? Claro, esto, importante, va a ir a una negociación parlamentaria, ¿no? O sea, ahora tenemos 45 días de tratamiento en diputados, otros 45 en senadores, mamita. ¿no? O sea, la comisión de presupuesto, que van primero el ministro de Economía, presenta su rendición y después todos los incisos van a esa comisión, ¿no? Y ahí pueden surgir pedidos, van a surgir presiones presupuestales, obviamente, o sea, de distintos organismos. La UDELAR ya dijo, bueno, yo preciso 100 millones de dólares más, y así con varios más. O sea que la base incremental serían estos 30 millones. Vamos a tener que ver en estos 90 días que vienen de negociación si las presiones son suficientemente fuertes para incrementar algo Bien. más. Ramiro, apelo ahí a tu memoria, sí suele pasar que se incremente mucho más de lo que está previsto durante estas conversaciones y esta Salvo discusión parlamentaria. situaciones muy extremas, Mm. ejemplo, la rendición de cuentas que se presentó en el año 2021, que fue la rendición del 2020, Sí. plena pandemia, Sí, cataclismo, ahí se logró sacar una rendición de cuentas de casi gasto cero, que solo tuvo 50 millones de dólares adicionales para primera infancia. El bono crianza, la primera política, digamos, de esta última década de primera infancia, apoyo a la pobreza infantil, fue ese bono crianza, que fue lo único que se aceptó en esa rendición de cuentas, pero imagínense la Pero situación una- extrema, pleno 2021, Bien. pico de la pandemia, Sí, perfecto. o sea, había toda esa presión. Ya en el año 2022 fue una rendición de cuentas que fue con aumento de gasto y se negoció más gasto en el Parlamento, en 23, Siempre se negocia 24, más o sea, gasto. siempre hay algo, ¿no?
Lo que sucede, un poco con conocimiento de causa del Ministerio de Economía, es que siempre el Ministerio de Economía tiene una plata reservada justamente para estas negociaciones, ¿no? Claro. Es decir, bueno, yo hoy pongo 30 millones, pero tengo algo más por las dudas, por alguna presión de lo que fuera. Mucho más teniendo en cuenta que es un gobierno que en una de las cámaras no tiene la mayoría, ¿no? Claro. O sea, en diputados, y este proyecto tiene que lograr aprobarse. Bien. Si no se aprueba, lo que queda vigente es la inmediatamente anterior, es decir, la ley de presupuesto queda vigente, ¿no? Entonces ahí es una negociación dura, obviamente, pero que va a ser entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, básicamente. Bien. Pero cuando decís va a depender de las presiones que lleguen, por ejemplo, en este caso, ¿cuáles podrían ser? Y bueno, ejemplo, la UDELAR, por ejemplo, ¿no? La Universidad de la República siempre y legítimamente habla con todos los partidos políticos, con distintos legisladores, planteando sus necesidades presupuestales y muchas veces los logra, ¿no? ¿Y hay alguno otro? Bueno, ANEP siempre no es un inciso en sí mismo, pero es un organismo pesado presupuestalmente, que también tiene capacidad de peso. Después tenemos COFE, ¿no? O sea, el Sindicato de Funcionarios Públicos, que ya dijo que negaba esta rendición de cuentas, o sea, que estaba en contra, ¿sí? Obviamente van a ejercer su presión. Ahora, lamento informarle a la gente, vienen meses de paros, marchas. Sí. Mucha conflictividad sindical. Exactamente, porque es justamente el momento de, de hacer la presión para lograr algún presupuesto extra, ¿no? Pero bueno, cuando uno ve la política fiscal, ¿no? La lógica fiscal, el año pasado, 2025, la buena noticia es que el Ministerio de Economía cumplió sus metas fiscales. Bien. Y cumplió sus metas fiscales con menos recaudación de la que preveía. ¿Cómo la cumplió? Achicando el gasto en la misma medida que bajó la recaudación. La pregunta es, ¿qué capacidad tiene el Ministerio de Economía de acá adelante hasta el final del gobierno para, en la medida que la recaudación sea menor a la prevista, ajustar por el lado del gasto también, ¿no? ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque en el escenario que estamos viendo, una economía que está creciendo bastante menos que lo que se prevé el gobierno, el escenario base es que la recaudación va a ir por debajo de lo que proyectaba el gobierno y por lo tanto la capacidad de cumplir los objetivos fiscales, las metas fiscales, va a ser poder ir apretando el gasto cuanto menos recaudación tengo. Eso, a medida que avanza un gobierno, se vuelve cada vez más difícil. Porque choca, digamos, de alguna manera con el proyecto político, ¿no? Es decir, bueno, está todo bien, Ministerio de Economía, tenés un problema, estás recaudando menos, tenés que gastar menos, pero gastar menos implica que yo, ministro de Educación, no puedo hacer aquello que habíamos dicho que íbamos a hacer. O yo, Mides, iba a hacer aquello. Entonces ahí entra una tensión que es bastante fuerte. La pregunta es, en un escenario que por lo menos este año, lo que queda el año que viene, la economía va a estar volando bajo, va a haber menos recaudación, si el Ministerio de Economía va a poder ir adecuando el gasto a esa menor recaudación, ¿no? Desde el gobierno, ¿qué se ha dicho sobre esos 30 millones de dólares? ¿Cuáles son los principales destinatarios? Bueno, los principales destinatarios tenemos... Primera infancia. Primera infancia, el anuncio que se hizo en redes y que todos lo vimos, ¿no? O sea, que hay una unificación y un aumento considerable de las transferencias a hogares en situación de pobreza que tienen en niños chicos, ¿no? Menores de 6 años. Sí. Eso se amplía bastante, sobre todo los quintiles de menores ingresos. Con el diagnóstico que obviamente todos compartimos, que Uruguay tiene un problema de pobreza en términos generales, o sea, seguimos teniendo más o menos 17-18% de la población que es pobre medida por la línea del ingreso, pero que además es fuertemente concentrada esa pobreza en los niños, ¿no? O sea, esos hogares pobres tienen hijos menores de edad, ¿no? Que son pobres. Entonces hay como... Una inyección de dinero para transferencias, además. Para transferencias directamente, ¿no? O sea, yo creo que hay algo muy bueno en eso, que es esta unificación de transferencias. Sí, a ver cómo es. Había muchas. Yo te nombraba el bono crianza, el Uruguay social, duplicado, la transferencia. O sea, había como muchas de esas cosas. Se unifican y es ahora, un importe que ronda, creo, los 30.000 pesos. Sí, una cosa así. Sí, o sea, es como 10.000 pesos por hijo menor en situación de pobreza. Bien. ¿No? Que bueno, creo que tiene una parte muy positiva, que es esta simplificación y unificación, que eso incluso para el agente que percibe ese dinero es más fácil de identificarlo, ¿no? No dineros que van llegando por distintas vías. De apuchitos por exactamente, otro lado, ¿no? Bien. Y las proyecciones oficiales son que gracias a estas transferencias la pobreza infantil bajaría en un 25% hacia el final del periodo, ¿no? O sea, el impacto que esto tendría sería de una reducción de 25%, que ojalá se dé, porque realmente los índices de pobreza infantil que hay en Uruguay son bastante poco decorosos, ¿no? Dada la situación de una economía de un PBI medianamente alto. Claro. ¿no? Entonces, tener esos índices de pobreza son medios complejos. O sea que ahí hay una apuesta fuerte, que de vuelta,
dentro de los 30 millones de un presupuesto que es 25.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, Claro. también hay que tener un orden de Sí. magnitudes en ese estilo, que muchas veces se discute lo incremental y no la base presupuestal que ya es bastante grande, ¿no? Después, la otra novedad que uno mirando la rendición de Sí. cuentas es que se puede decir que el gobierno asume que el crecimiento económico viene menos de Sí. lo que se proyectaba. Hay una reducción del crecimiento esperado para este año y para los años subsiguientes. Se dio un poco en la interpelación que le hizo Sergio Botana Exacto. al ministro de Economía, quedó también ahí. Hay una como que- confesión Sí, que exacto, el gobierno una asume, sí, admisión, ¿no? efectivamente, la economía va a crecer menos de lo que habíamos dicho. Igual con esta corrección, las proyecciones oficiales siguen siendo optimistas con respecto a lo que vemos los analistas, ¿no? Claro. Entonces, Sí. quizás ameritaría una reducción un poco más de las expectativas de crecimiento, pero bueno, por ahora el Ministerio de Economía plantea una reducción para este año de 1,6 en vez de 2,2, como decía que iba a crecer la economía, y para adelante lo mantiene más o menos inalterado con una caída de alguna décima, ¿no? Bien. Pero, digamos, el contexto macroeconómico es de Sí. deterioro de expectativas, o sea, los agentes, los empresarios, la gente que emplea están viendo una economía más fría de la que ve el Ministerio de Economía. Eso hizo una rendición de cuentas cuidada, por lo Ujú. menos del Ministerio de Economía empezó con gasto cero, luego 30 millones Claro. y vamos a ver al final si van a ser los 30 millones limpios o algo más. Y también hay que decir que parte de esos extras se van a financiar con cambios impositivos. Los autos eléctricos, por ejemplo, ¿no? O sea, de hecho, el director de la OPP dijo, bueno, la mitad de este incremento de los 30 millones de dólares, más o menos, se va a financiar con el nuevo impuesto a los autos eléctricos. No es un nuevo impuesto, con la eliminación de la exoneración. Que va a regir a partir del año que viene. A partir del año que viene. Sí. Recordemos que todo Nosotros esto de lo rendición de compré cuentas antes. es todo a partir del año que viene. ¿Qué ¿no? decís vos? Por suerte me compré antes el auto eléctrico. Menos mal. Claro, Fuiste exacto, vivo, porque hay fuiste una pillo. aceleración, Claro, probablemente sí. veamos una aceleración de las ventas Claro, claro. de acá a Ahora. fin de año, claro, la gente Totalmente. que más o menos lo tenía en vista, es importante eso, ¿no? O sea, Sí, sí. es, en teoría no, para autos, digamos, de determinado valor en delante, ahí podemos discutir si son autos de alta gama o no, lo que fuera, no es para todos los autos eléctricos, ¿no? O sea, esta Sí, sí, exoneración sí, del se IMASI. han hecho esas precisiones. Exacto. Yo te quería preguntar si las transferencias, es una pregunta más Ujú. profunda y quizás hasta ideológica, si las transferencias monetarias para terminar con la pobreza Ujú. han sido útiles. Bueno, digo, o para disminuir. claro. ¿no? Claramente tenemos que ver qué pobreza. Claro. ¿No? Si uno dice, para mí la única pobreza que existe es la monetaria, es decir, como mide el Instituto Nacional de Estadística, una de las mediciones que hace es decir, bueno, este es el ingreso que precisa una persona, un hogar, para no ser pobre. Si gana un peso menos que eso ya es pobre, si Claro. gana un peso más que eso ya deja de ser pobre. Claro. Si esa es la lógica que yo miro, estas transferencias van a ayudar, obviamente, a sacar gente de la pobreza porque aumenta su ingreso monetario, claramente, ¿no? Ahora, todos nosotros sabemos, nos damos cuenta que la pobreza es algo bastante más estructural, más profundo que un nivel de Ahí va la ingreso, pregunta también, ¿no? claro. Es sí. decir, si yo tengo un nivel de ingreso de 1.000 pesos más que el mínimo para no ser pobre, pero vivo en un asentamiento, no tengo saneamiento, mi nivel educativo es bajo, Claro. no accedo a un trabajo formal, y estructuralmente sigo siendo pobre. Claro. Y por eso el INE también mide la pobreza por otros indicadores. Por ejemplo, la pobreza multidimensional, ¿no? Que dicen, no es solo lo monetario, está la vivienda, la educación, el acceso a la salud, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, las transferencias monetarias sirven para reducir la pobreza monetaria. Sí, también como para ¿Ah? que queden lindas las estadísticas después Estadísticamente, también, ¿no? O sea, pero el tema es que estadísticamente el problema va a es dar mucho mejor, mayor, claro. claramente, porque ese grupo de gente va a haber aumentado sus ingresos monetarios. ¿Eso significa que esa gente va a abandonar la situación de pobreza? Que es, en el futuro yo le saco esa transferencia y efectivamente dejó de ser pobre. Bueno, ahí ya entramos en un espacio de incertidumbre. Claro. Hay políticas que han servido, de transferencias, digamos, que han logrado acompañar a otras cosas a sacar genuinamente gente de la pobreza. Si la política de pobreza es solo transferencia monetaria y nada más que eso, vamos a sacar a la pobreza estadísticamente a esa gente, Claro. pero no va a haber un progreso efectivo, ¿no? De Bien, reducción bien. de la Pasa que pobreza. también del Ministerio de Economía es la forma de hacerlo, ¿no? Por supuesto, sí, exactamente. No es equivocado, es correcto. Una de las dimensiones es tener un determinado nivel de ingreso para no ser pobre. Bien, hago esa transferencia, ¿no? La pregunta es de vuelta, ¿qué pasa con el paso del tiempo? Si esa gente, primero, si sigue siendo la misma que recibe transferencia, algún problema hay, porque quiere decir que, bueno, no están pudiendo salir por trabajo, por lo que fuera, ¿no? Y después es,
mejoré el resto de los indicadores, vivienda, educación, salud, nada más, que la política social es bastante más que eso, ¿no? Claro. El acceso al empleo, sobre todo, ¿no? Sí, o sea, sí. lo que está demostrado en el mundo es que lo que reduce la pobreza es una economía que crece a buen ritmo y que genera empleo, y en lo posible que ese empleo sea formal. Bueno, cuando eso pasa, la pobreza se reduce de manera consistente, digamos, Claro. y sostenible a lo largo del tiempo. Bien. ¿Cuándo ingresa el proyecto? Hay pila de mensajes, ahora lo vamos a empezar a leer. ¿Cuándo ingresa el proyecto, si no me falla la memoria, ya ingresó la ¿Ya semana ingresó? pasada. Ah, ok. Tengo entendido, o sea, se le dio a la comisión que lo analiza, y tengo entendido que ya esta semana empieza a funcionar la comisión. Lo que no recuerdo, capaz que los oyentes sí lo tienen más en memoria, si ingresa primero por Senado o por diputados. Es que no sé Tengo por dónde esa va a ingresar. duda. Pero bueno, Sí, es pero lo que- digo, no es indistinto, Sí, pero sí, digo, sí, hay veces que totalmente. ingresa por un lado o por el otro, porque en paralelo tenemos la discusión de la ley de competitividad. que además que lo estuviste explicando lo que es una ley importante para el gobierno Exacto, también y exacto. que tiene... Ojalá se apruebe. Que sí, ¿no? Ojalá que Sí, se apruebe. sí. Debería reunir consenso, porque Sí, hay yo- algunas cuestiones que abaratan los costos de Exacto, vida exacto, exacto. del uruguayo en general. Acá dice Mudox, dice la primera infancia es como la seguridad, políticamente vende para conseguir votos, pero la realidad es que a poco les importa la primera infancia. Y Mide sabe que es así, lo que le importa es vender números a la población, ponen plata en los CAIF, hogares, 24 y se lavan las manos, nosotros pusimos la plata. Lo que pasa después con ese dinero, los trabajadores de hogares 24 horas pasan meses sin cobrar sueldo porque las partidas del Mides se atrasan, de esos trabajadores Mides no se acuerda o no les importa. Canadian dice, el INE ya la mide como pobreza multidimensional, Exacto, sí. ¿no? Bueno, para dice Sarabia, el gobierno es puro marketing, mejorar los números y nada más. Va por Senado primero también, nos Perfecto, aporta perfecto. Sarabia. Bien, Ramiro, ¿algo más sobre esto? No, básicamente está planteado, este es el escenario. Ese es el escenario. El escenario planteado para estos meses de discusión Exacto, parlamentaria pura y dura, Sí. con un a mitad del gobierno casi, ¿no? Sí, como quien dice, además esta rendición de cuentas es bastante importante Por eso. porque modifica 2017 para adelante, sobre eso. todo, ¿no? Bueno, en un contexto de restricción fiscal por bajo crecimiento económico, ¿no? En una economía que se va enfriando con el paso del tiempo, pero que esta discusión, yo creo que lo que tenemos que mirar sobre todo es qué presiones se van generando a esos 30 millones de dólares, y del otro lado, con una recaudación que no viene marchando al ritmo que el gobierno quisiera, Claro. qué capacidad va a tener de ir ajustando para cumplir esos objetivos fiscales, ¿no? Que es lo que miran las calificadoras de riesgo, los inversores, todo lo que hemos hablado en otras instancias, ¿no? Absolutamente. grande, Estos Ramiro. aplausos que empiezan a sonar son para Ramiro Correa. Espectacular. No les pagamos nada, ¿eh? No, yo sé que es Aplauden, genuino. es Totalmente genuino, genuino. aplauden porque dicen, por fin alguien que me explica la economía Para que como lo para que yo la entienda, y entonces están locos de la vida. Ramiro, te quedamos Muchas muy gracias. agradecidos y bueno, te despedimos y Vamos nos a estar vemos en contacto. el Muchas gracias, lunes Ramiro. que viene no, el El lunes otro. que viene sí. Perfecto. Nos Arriba. estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, Ramiro. Ramiro.